bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Montessori y hoy nos acompaña Raúl Santana, que por primera vez tenemos una voz y estudio profesional. Estamos en su estudio. Bienvenido, Raúl. Oye, no, pues el gusto es mío, Gerardo, tenerte aquí en el estudio. Qué padre, yo había escuchado ya tus podcasts, los que estás haciendo con el colegio, y me parece buenísimo porque, bueno, y ahorita platicaremos un poco más en detalle, pero todos aquellos que no tuvimos una educación Montessori, como lo platicamos hace ratito, de repente sí es como, caray, entonces, ¿cómo debo yo ser con mis hijos para que no sea nada más como una educación del colegio? ¿Y cómo lo trasladas? Porque pues de alguna manera mi educación no fue Montessori, fue de colegios tradicionales. Claro. Entonces, el de repente en empezar a conocer esto es padrísimo, y el podcast a mí me encanta porque hay muchas aristas o muchos puntos de vista que se tocan con los guías, con algunas otras mamás del colegio. Entonces está padre porque empiezas a conocer todo este concepto que pues de unos años para acá era desconocido completamente para mí. Sí, o sea, creo que eso le das un punto importante. No es un podcast para montessorianos, sino es incluir la vida montessoriana a tu vida diaria. Y como cuando eres papá y tienes hijos en un colegio montessoriano, pues tu vida también tiene que ir de acuerdo a eso. O sea, no puedes ser montessoriano en la escuela, y luego en la casa ser como súper tradicional. Digo, puedes, pero finalmente no se cierra la pinza del propósito educativo. Y creo que también, o sea, ¿cuántas personas que estuvimos en tradicional y que, bueno, a mí en lo personal, ya lo he platicado, me iba súper mal en lo tradicional porque siento que mataban mucha parte de tu esencia por encajarte en ciertos moldes? No sé a ti cómo te fue. Híjole, yo me acuerdo que hubo un punto, ojalá que mis hijos no escuchen esto, pero yo en algún punto sí decía, ya no quiero ir al colegio, ya no quiero ir a la escuela, ¿no? Ni siquiera era colegio, era escuela. Ya no quiero ir a la escuela porque era como una presión de verdad y un estrés. Me acuerdo mucho de segundo de primaria, que por ejemplo, que era cuando te enseñan las tablas y muchas cosas por el estilo, que era como de machete. Sí. Y era una onda como, pues no era como nada amable, era como lo tienes que hacer porque yo digo. Lo te había platicado justo con mi hijo, con André, que él estuvo un tiempo en otro colegio, ¿no? Estuvieron en otra ciudad, y en ese colegio decía que lo que no le gustaba, y yo me veo reflejado tal cual, era que todos estaban sentados iguales. La maestra era la que te decía lo que tenías que trabajar el día de hoy. Y además de eso, era como las tareas, era como demasiado estricto. Yo me acuerdo que sí era un punto de estrés, que decía, es que yo no quiero ir al colegio mañana. Y yo lo veo a él todos los días, que es así como, o sea, que es como padre ir al colegio, ¿no? Sí, claro. A mí me pasaba lo mismo. O sea, yo digamos que soy un mutante en colegios porque empecé en Montessori, luego me cambio de ciudad, bueno, me cambio con la familia, llego a León a una escuela tradicional, y ese año, tercero de primaria, me va tan mal en todos los sentidos. O sea, porque aparte era un niño muy inquieto. Entonces, la historia del colegio que Arabale realmente nace de ahí, de que mi mamá fue guía siempre Montessori, pero cuando llegamos a León, pues ¿qué hago ahora yo con mi vida? Y me ve batallando y dice, tengo que seguir esto, y crea el colegio para poder seguir teniendo este tipo de educación que ella deseaba para mí. Siento que también las escuelas tradicionales, aparte de amoldarte y como llevarte hacia un plan, digamos, de, pues tenemos que ir cumpliendo ciertos bloques educativos, van matando mucho la esencia del niño, ¿no? A ti te daba miedo ir a la escuela, a mí me aterraban los exámenes. Y no sé cómo eras tú. Yo era una persona, bueno, soy muy creativo, soy muy de estar soñando, de estar en otras cosas, escribiendo, dibujando. Y no, o sea, eso era inaceptable. Y lo he platicado, cómo mataban mi creatividad, y sentía que entonces era yo el raro. No hay lugar para un escritor, no hay un lugar para un músico, para un cineasta. Y a veces me regañaban los maestros porque estaba escribiendo canciones, de chiquito escribía canciones, y llegaba el maestro, me arrancaba, me rompía mi canción, y el maestro de español, ¿no? Y decía,
o sea, si te fijas aquí estoy escribiendo, o sea, estoy aplicando lo que me estás enseñando de alguna manera y no lo estás aceptando. Entonces, ¿cómo te pasaba a ti? ¿Cómo pasaba la parte creativa? Pues la parte creativa, como igual yo también siempre traje como ese gusanito y Sí. era como, pero ¿dónde lo sacas? Porque en la escuela no se puede, era lo gacho, ¿no? Sí. Y yo creo que a muchos de mi generación les pasó lo mismo que en la escuela no tenían la posibilidad porque te daban flauta, o sea, Sí. la flauta tradicional de toda la vida, y era como, no te enseñaban lo que tenían que enseñar los maestros y ya, o sea, se acabó. Si querías tú hacer más cosas, pues qué bueno, ahora sí que hazlo tú por tu lado, pero muchos de mis amigos, por ejemplo, sí estuvieron, sus papás los apoyaron para tener esta parte de, por ejemplo, tener escuela de música Sí. por las tardes o ir a escuela de música, etcétera. Y yo creo que esa creatividad, si en el colegio no era un punto donde pudieras explotarlo, ¿no? No. Desgraciadamente, tenías que hacerlo tú por tu lado y por otra parte. Y a mí me pasaba que a mí me encantaba siempre, me acuerdo que desde los 7, 8 años con un amigo grabamos en su casa Sí. programas y eran nuestros programas de radio y era donde, wow, ¿no? Pero obviamente pues no había un punto en el que, digo, cuando había oportunidad en el colegio de hacerlo, pues obviamente como que aprovechabas, ¿no? Me acuerdo que en algún momento como en cuarto de primaria hubo un concurso de los pocos que había en mi colegio, era como de que te podías disfrazar de alguien, ¿no? Sí. Y me acuerdo que nos disfrazamos de Caifanes. Órale. ¿No? De Caifanes y yo era, bueno, yo supuestamente era como el Saúl Hernández porque yo era el que cantaba y nosotros nos pusimos a hacer las guitarras con unas raquetas, ¿no? Ok. Me acuerdo que era con Unicel, hicimos las raquetas, conseguimos una batería y ese día nos presentamos como si fuéramos Caifanes y era de las cosas más padres que yo me acuerdo de mi escuela, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente no fue por medio de que dijera, es que estuvo padrísimo porque fue en mi clase de música, ¿no? Sí. O no, o sea, fueron cosas que eran, yo me acuerdo de mis cosas padres de la escuela o de mi primaria, que fueron cosas externas. Sí. No fue del colegio. No lo de la currícula, no Exacto, del aprendizaje. No. Y luego dices, pues, ¿y qué aprendiste? Pues, ni me acuerdo. No, porque era machete, era literal, o sea, mi primaria fue machete, mi secundaria fue machete, mi prepa mucho parte fue machete. Y hasta después empecé en la prepa, porque nadie te enseña, o sea, desgraciadamente como que no te van enseñando a cómo debes estudiar, cómo debes aprender, es como, no, era como, así es, y apréndetelo, y a lo mejor nunca te va a servir, pero pues tú apréndetelo. Sí, y lo peor es que si no sabes, eres burro, ¿no? Sí, exacto. Está cañón. Oye, y por ejemplo, ¿tú cómo vives esa transición? O sea, me doy cuenta que estuviste, no lo disfrutabas, y ahora que eres padre, ¿cómo fue eso? O sea, ¿lo tenías bien claro? Sí, porque ese mismo como miedo que yo sentía de ir al colegio, o sea que está bien feo eso. Sí. Yo decía, bueno, yo quiero que mis hijos estén en un colegio donde puedan tener esa tranquilidad de que lo disfruten todos los días, ¿no? Yo los veo, en realidad, André, desde que estuvo que tenía como año, 2 meses, una cosa por el estilo, entró ahí, y yo veía que al poquitito tiempo empezó a caminar, habló muy rápido, ¿no? Y yo, bueno, todo el tiempo yo lo veo que está contento, ¿no? Que le digo, ¿y ahora qué hiciste? Hoy estuve con, por ejemplo, él le encantan las matemáticas, ¿no? Dice, es que hoy estuve, le digo, ¿y no te gusta otro tipo de materiales? No, a mí me gustan las matemáticas, a mí me encantan, ¿no? Y cosas que de repente en un colegio tradicional, pues a lo mejor te lo hubieran metido a fuerza, te lo hubieran hecho que te lo aprendieras de alguna manera, no te hubieran hecho razonar. Exactamente. Y como dices, o sea, hay un punto en el que esa creatividad o lo que te pudo haber generado las matemáticas por aprenderlos, por esa curiosidad, te lo matan, porque a lo mejor lo tienes que hacer a fuerza y de una manera que no es como la correcta. Y con miedo, ¿no? Con miedo, exacto. ¿Qué tan difícil es aprender con miedo? Es casi imposible. A mí también me gusta eso. Me gustó mucho lo que dijiste de cada persona tiene que aprender, y no lo viviste hasta la universidad, creo, que aprendes a estudiar, o sea, que aprendes a aprender. Y acá en un método Montessori eso es una constante. O sea, todo el tiempo estás tú buscando el conocimiento, todo el tiempo estás buscando romper tu propio límite de aprendizaje para ir buscando, tomando decisiones que te van nutriendo el alma. Y creo que eso se puede llevar también hasta la adultez. Cómo a veces a los humanos, a los adultos nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones o estar en paz con las decisiones que tomamos. Y eso te empieza a llevar a
no sé, en mi caso, a ser un poco miserable de no estar de acuerdo con lo que estás decidiendo. Y en un método Montessori es eso. Te van llevando a que desde chiquito estás trabajando, desde chiquito estás tú decidiendo por ti mismo qué es lo que va a seguir, ¿no? Fíjate, a mí me sucedió algo ahorita que comentamos esto. Digo, yo nunca le eché la culpa a mi papá, porque en realidad él nos educaba como él fue educado, ¿no? Y dentro de la perspectiva, dentro de sus límites que él conocía. Entonces, en algún momento yo me acuerdo que en la prepa, yo decía, es que yo no quiero estudiar, en un momento quería estudiar arquitectura, diseño gráfico. Dije que eso es lo que quiero hacer, diseño gráfico, arquitectura. Me metí a ese bachillerato. Y resulta que al final presenté en diseño gráfico porque me gustaba. Sí. En Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Me quedé a 10 lugares porque entraban así, pero muchísimos. Entraban 35, me quedé en lugar 45 y dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo creo que fue el mejor momento de mi vida porque yo desde los 15 años era DJ, ¿no? O aprendí más bien, me estaban enseñando a hacer light jockey. Sí. Después, así como la siguiente parte fue el ser light jockey. Entonces, para los 17 años yo ya tocaba en algunos bares en Guanajuato, ¿no? Y ya tenía como esa parte del radio y de alguna manera, cómo se van las cosas como tejiéndose. Quien me enseñó a mí a la parte de mezclar, él nunca lo dejaron estudiar comunicación, él tuvo que estudiar comercio internacional. Lo chistoso es que después de estudiar comercio internacional, él seguía tocando, siendo DJ. Él me enseñó y era yo como su proyección porque en algún punto me decía, oye, hay un concurso de locución en Irapuato, ¿no te gustaría entrarle? Dije, pues es que, pues sí, no estaría mal, ¿no? Porque yo cuando en los Cervantinos, yo me acuerdo que a mí me tocaba a mis 17 años ser animador. Sí. Entonces, pues no se me hacía difícil. Entonces, me acuerdo que me compré una revista Eres, que digo, a lo mejor tú tampoco la conoces. Bueno, las revistas Eres, me compré una revista Eres y me chuté los textos y sabía leer bien. Entonces, leyéndolos, llegó un momento en el que en la lectura que tenía parecía locución, ¿no? Sí. Entonces, leía bastante bien, mandé el demo y gané primer lugar, ¿no? A los 17 años. Entonces, me dijeron, oye, pues te vamos a dar un programa en Irapuato. ¿Cómo? Me dije, no, pues es que yo nomás quería participar. A mí no me interesaba como un programa, gracias, ¿no? Pero bueno, está la puerta abierta, todo eso. Bueno, eso fue definitivo porque cuando yo presenté en diseño gráfico y no pasé, no había otra forma que hacer, no había propedéutico. Entonces, lo que hice yo en ese momento fue meterme a artes plásticas de nuevo, más bien en materias libres, en pintura, dibujo e historia del arte, esas tres cosas. Y mientras, seguí tocando yo como DJ y en ese momento nos dieron chance en una estación de radio en Silao que presentáramos un programa y dije, wow, así fue cuando llegó como la iluminación y dije, esto es lo que yo me quiero dedicar, yo quiero hacer radio, quiero hacer audio, quiero que tenga que ver algo con esto que me gusta, ¿no? Ahora, a lo que voy es que en ningún momento no hubiera encontrado en la escuela como esa parte que me hubiera como dirigido, ¿no? Sí, claro. Esta parte la encontré porque de alguna forma me gustaba, pero a lo que voy es que me costó un semestre, me costó 6 meses convencer a mi papá de que quería estudiar comunicación. Sí. Cuando me decidí, me dijo, no, es que comunicación te vas a morir de hambre, es que no es una carrera, es que, pues no, estudia diseño gráfico, ingeniería civil, las carreras que hay aquí en Guanajuato. Entonces, estuve dándole 6 meses, he sido muy persistente siempre, entonces fue como 6 meses diciéndole hasta que me dijo, a ver, pues ya, ¿dónde quieres estudiar? Dije, pues no sé, comunicación. Me dijeron, hay una escuela aquí en Guanajuato. Y dije, en ese momento no estaba tan bien. Sí. Había una que se llamaba, bueno, ¿para qué decimos escuelas? Había una escuela que no estaba muy bien, era la que tenía comunicación en Guanajuato. Y ella, la hija de un amigo, de él, daba clase aquí en la UBAC. Ok. Entonces le dije, es que hay una escuela en León, que es la que tiene más o menos mucha más trayectoria, equipo en ese momento, y se llama, es la UBAC, es la Universidad del Bajío, pues bueno, a ver, pregunta. Entonces ya pregunté y decidí, pero para esto la prueba de fuego fue cuando empezamos a hacer lo del programa, que me acuerdo que le platicaba, es que es un programa de radio que cuando empezamos con la estación nos dieron media hora, sí. Y a los 15 días nos dijeron, a ver, pues si les damos 2 horas y media de programa, ¿qué pueden hacer? Pues muchísimas cosas. Entonces nosotros lo producíamos el programa, éramos 4 DJs, entre los 4 lo producíamos y a la estación de radio le encantó y te digo, de media hora nos dieron a los 15 días como 2 horas y media, le platicaba y como que dijo, pues sí, es lo que le gusta, ¿va? Claro. Y me apoyó y me vine acá a León desde entonces. Y no has parado. No he parado, o sea, todos los días yo te puedo hacer
te puedo decir que todos los días hago lo que me gusta. O sea, yo soy fan de hacer audio, de hacer radio, de hacer podcast, de producir audio para video, audio para animación. O sea, y son cosas que desgraciadamente a mí me hubiera gustado saberlo o poder haberlo encontrado en el camino de mi educación. Claro. Y no haberme dado cuenta por un fallo, o sea, porque no entré a diseño gráfico y en ese momento decir, no, pues lo que me gusta es esto, no es diseño gráfico tampoco. Claro, lo que querías tal vez era como expresarte y comunicar. Oye, también me doy cuenta que, o sea, porque antes creo que también toda la escuela iba en relación a las profesiones que iban a necesitarse, ¿no? Ajá. Vamos a necesitar doctores, arquitectos, ingenieros, abogados. Y como que la currícula educativa iba para crear este tipo de trabajadores que se iban a requerir en el futuro. Hoy, ¿quiénes son los nuevos arquitectos, los nuevos diseñadores? Que son los comunicadores también, son las personas creativas. Hoy, pues, o sea, antes no era imposible ver, o sea, que un Luisito Comunica estuviera haciendo millones por sus videos en YouTube. Sí, claro. Y creo que también se empieza a volver a una carrera aspiracional, entre comillas, porque no hay carrera. Pero hoy, ¿cómo podemos llevar a estas personas, a estos niños, a encontrar nuevas formas de educarse, de aprender y de implementarlo? Creo que en Montessori también se aplica. Y no es que nada más sea para comunicadores, nada que ver. Simplemente lo podemos llevar empieza a explorar tus intereses, ve que eres bueno y explótalo, porque no sé si te pasa, o sea, el niño es muy bueno para música, muy malo para matemáticas, le quitas música y lo metes a matemáticas, en vez de decir, vamos a explotar tu potencial y luego vemos qué onda con las mates. Sí. Eso yo creo que es un punto que a mí me hubiera gustado encontrar en algún momento, sí, ¿no? Porque me acuerdo que estuve en grupos de teatro en la secundaria, pero en ningún momento tuve como ese apoyo o esa forma de poder decir, esto es a lo que me gusta. O sea, siempre fue como, estos son los moldes, sí. Se llama matemáticas, se llama español, se llama tal, y de aquí no te puedes mover, ¿no? Lo único que tienes que hacer es sacar buenas calificaciones si quieres pasar al siguiente punto, pero no había como punto de razonamiento, punto como de aprendizaje. No sé, a mí en realidad, o sea, siempre fui buen estudiante, o sea, sí. Tanto que yo, por ejemplo, salí con mención honorífica en la universidad. En la secundaria también mis calificaciones eran muy buenas, pero una de las cosas que logré hacer, por ejemplo, en la universidad, fue que me di cuenta que macheteándome las cosas no iba a llegar a ningún punto. Entonces, claro. Era más bien, aprendí a estudiar y a razonar, y la carrera la disfruté muchísimo, y siempre tuve buenas calificaciones, pero también eché fiesta, también no sé, como que lo disfruté mucho porque mi perspectiva cambió, porque me estaba dedicando a lo que quería. Es eso, ¿no? Porque es bien difícil. O sea, cuando es como, por ejemplo, yo tengo diagnóstico de déficit de atención, pero yo mismo soy mi antítesis de mi déficit de atención, porque me doy cuenta que me puedo clavar muchísimo en ciertas cosas y en otras simplemente no. O sea, puedo perderte en 30 segundos, pero es cuestión de tu interés, más allá de la atención en la que le pongas. Y creo que también de ahí puede ser muy nutritivo el decir, ¿dónde están los intereses? ¿Dónde puedes poner tu atención para ahí potencializarlo? Y en Montessori, en este método, va por ahí, va por llevar al niño a darle su propia guía, o sea, darle esa libertad de decir, tú sabes qué es lo que quieres, ve por ello. Y entonces se vuelve un ambiente mucho más armónico, en el que aprender se vuelve un gozo, en el que compartir el aprendizaje también se vuelve parte para cerrar la pinza, ¿no? Porque no solamente es machetea, sino es qué aprendiste y cómo lo compartes. Sí, y yo creo que de entrada el hecho de que no sean maestros, sí. o sea, que es como, a mí la palabra maestro es como, a ver, yo soy el maestro y yo te voy a enseñar, te guste o no, sí. ¿no? Y la diferencia es como los guías, sí. O sea, la palabra guía a mí me da como tranquilidad. Sí. El decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ser tu maestro porque finalmente yo no sé en tu cabeza qué es lo que hay.
¿A qué te quieres dedicar? Mejor voy a ser tu guía y te voy a llevar de la mano para que eso que tú quieres, eso que te emocione, eso que le quieres llegar a contar a tus papás cuando sales del colegio. Papá, hoy hice esto. O sea, yo te voy a guiar para que lo disfrutes. Claro. Entonces, yo creo que es la diferencia entre una escuela tradicional y por eso, a pesar de que me falta mucho por conocer, por eso cada que hay juntas, de repente procuro entrar para aprender un poquito más del método Montessori porque, pues sí, si no se vuelve como... Mis hijos son de colegio Montessori en la escuela, ¿no? En el colegio, pero en la casa no, o sea, porque su mamá y yo tenemos educación finalmente pues tradicional. Entonces es como empaparnos poquito para saber cómo guiarlos también, o sea, lejos de ser papás, cómo guiarlos en la casa para que ese mismo aprendizaje, esa misma emoción, bueno, se vuelva y no la tengan que encontrar cuando lleguen a la universidad. Sí, después de 3 madrazos, bien cansados, medio decepcionados del modelo educativo. Sí, claro. No, a mí me encanta eso y creo que el desear, el buscar tú como padre, el empaparte más del método, habla muchísimo del mismo sistema, porque si no fuera así, dirías, pues es una escuela más, ve y regresa a casa y se acabó, ¿no? O sea, es el lugar en el que te deposito mientras me voy a trabajar. Que eso es lo que nos dimos cuenta también en la pandemia, ¿no? Que de qué se trataban las escuelas. Son guarderías para todos mientras el papá desempeña su función, voy por ti y de pasada a ver si aprendiste algo, ¿no? Y acá lo que yo viví era, vamos a poner a prueba el método, vamos a llevar a que el niño, aunque sea a distancia, logre encontrar el aprendizaje y a pesar de la distancia, de no estar en un aula, puedas pasar el año con un aprendizaje, te puedas llevar algo. Más allá de odiar las clases en línea, que me di cuenta que a muchos papás sufrieron, porque también era una carga de información que les metían. No son pedagogos los papás, no podían, pues, y acá no, acá como que se puso muy en evidencia que el método funciona. Oye, y hoy que eres padre y que están tus hijos en un método Montessori, ¿cómo lo vives? O sea, ¿qué referencias tienes? ¿Qué se siente? Pues te digo, yo me siento como muy a gusto, porque yo veo que lo disfrutan, ¿no? El hecho de ir al colegio en ningún momento es así como, no quiero ir, ¿no? O sea, es como... se la pasan muy bien, aprenden muchísimo. El hecho de que yo, por ejemplo, mi hijo André tiene 8 años y de repente que platicamos, el hecho de que le gusten las matemáticas, el hecho de que de repente hay algo que él mismo me explica, ¿no? Sí. Así como, mira, es que esto, los dinosaurios, no sé, algún tema, ¿no? El tema que quieras, pero de repente él me empieza a explicar y digo, qué padre, y te aseguro que es un conocimiento, porque se nota, es un conocimiento que él mismo estuvo como investigando o que le dijeron, pero que lo disfrutó, ¿no? Claro. No es como yo no me acuerdo haber tenido una plática con mi papá acerca de lo que yo vi en el colegio, o sea, porque era como de machete y como a fuerza, entonces no lo disfrutas. No está absorbido el aprendizaje. No lo absorbes, es como que te llega, es como rayos del sol a las 12 del día, que así como, pues ya sé que está el sol y todo, pero no lo estoy disfrutando, o sea, ya que se quite, ¿no? Sí. Y no es lo mismo que tú lo estés viviendo, lo estés por ti aprender. O sea, él le encanta, por ejemplo, ver documentales. A Andrés le encanta ver documentales, y lo disfruta mucho. Entonces, es como una actividad que yo creo que yo como papá, que ahora soy papá Montessori, a pesar de que no tuve una educación Montessori, ahora soy papá de niños Montessori, entonces está padre porque yo los veo que lo disfrutan. Eso yo creo que es lo más importante, el que su educación, siento que no es una educación como de lo tienes que hacer y es parte de tu vida y, o sea, no, a lo mejor en algún momento dices, ¿sabes qué? No quiero estudiar una carrera, ok, pero quiero disfrutar y hacer esto. Entonces a lo mejor es una forma de vida, pero estoy seguro con todo lo que está aprendiendo, que a lo que se va a dedicar, él ya lo tiene desde ahorita como empezando a armarse. Sí, es que creo que desde el uso de las palabras son bien importantes. En Montessori todo el tiempo están trabajando. Tú le dices al niño, ¿qué haces? Estoy trabajando en la Torre Rosa. Estoy trabajando en el teorema de Pitágoras. Estoy trabajando en esta investigación. Y esa palabra que están usando, trabajar, no es como para meterlos a un rol social de como hormiguitas, sino que todo el tiempo se saben útiles, se saben que están compartiendo con la comunidad. Y lo hemos visto. Los grados en Montessori son abiertos, o sea, es taller 1, taller 2, hablando de la primaria y
incorpora primero, segundo, tercero, taller 1, taller 2, tercero, cuarto y quinto. Y así debe de ser la sociedad, porque todos somos diversos. Hay quienes tienen que aprender de los grandes, los chicos también pueden aprender, los grandes pueden aprender de los chicos. Tú mismo lo dijiste, mi hijo me explica cosas. Entonces también el ponernos en su nivel de manera empática vuelve al niño también una guía para los papás. Le puedes aprender un buen de cosas fuera de este rol, ¿no? Sí, está padre. Y ahora, por ejemplo, ahora que es mi hija que tiene 5 años, ella, por ejemplo, a lo mejor las matemáticas, esto no le gusta tanto, ¿no? Pero ella, por ejemplo, con ella me puedo ir en el coche cantando. Y ves que a su hermano así como que ya cállense. Y ella y yo vamos cantando porque ella tiene desarrollado otra parte, ¿no? Claro. O le está gustando otra parte, por ejemplo, la parte de las canciones, o sea, muchas cosas que de repente a lo mejor... Pues yo sé que se van a dedicar a cosas diferentes, obviamente, claro. Pero está padre porque la guía, pues va a ser muy importante para ese punto en el que cuando ellos decidan a qué dedicarse en su vida, ¿no? Lejos de que te vaya a dejar dinero, no, va a ser una actividad que te va a hacer feliz y el dinero viene por añadidura. Me queda claro, incluso también en el tema matemáticas, si lo pones con la música, si le encanta irse con la música, va a descubrir en algún momento que también la música trae métrica, trae tiempos, trae números y lo vuelves a absorber en el momento y en el proceso en el que te corresponde aprenderlo, porque tampoco podemos estar aprendiendo cosas que no te tocaban, y por más que te pongan la información, a veces la experiencia también abre la puerta al conocimiento, como lo que te pasó a ti, bueno, yo quería ser diseñador gráfico y una experiencia que me rechaza o no entro por el cupo, abre otra posibilidad. Pero si te hubieran puesto la posibilidad antes de que te sucediera eso, claro, tal vez no lo hubieras agarrado, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Pues no sé, es como... yo lo disfruto mucho. Sí. El otro día, justo con André platicaba... No sé por qué salió la plática en el que me explicaba de los tipos de triángulos, ¿no? Sí. El isósceles, etcétera. Equilátero, y de alguna manera yo me doy cuenta que el conocimiento lo adquirió, no porque le dijeron que así tenía que ser, ¿no? Sino porque... Él lo entendió y me lo platicaba porque él lo había como... ¿Cómo te explico? Como lo había aprendido de otra manera, sí, ¿no? O sea, lo había vivido, lo había aprendido y sabía por qué sucedía, por qué era uno de esta forma, de otro, y no era así como a lo mejor a mí me lo enseñaron que son estos 3 y se los tienen que aprender porque así es y no te daban chance de razonar nada. No, ni crearlo. La otra vez puse este ejemplo. Hay un material en Montessori que se llama es el binomio al cubo y el trinomio al cubo, el que nos enseñaron en la prepa. Pero lo armas y al armarlo es la misma fórmula. Eso se lo pasé a un amigo hace muchos años que es economista del ITAM y nunca había entendido por qué era un trinomio al cubo ni un binomio al cubo, hasta que dijo, ya vi el cubo, ya vi el trinomio, claro. Aquí está la fórmula, el cubo, el A, B, más el triple producto, lo vas armando y es un cubo realmente. Entonces, eso lo conceptualizas, lo entiendes, y a la hora que empiezas a ver la vida, pues ya tienes una perspectiva distinta de cómo son las cosas, y eso yo creo que es cuántico en el tema de cómo aprender. Y a mí me encanta esa parte. Yo, te digo, en ese sentido, cuando salgo de estar en Montessori y regreso al tradicional, porque antes terminábamos en sexto de primaria y ya no había secundaria, o sea, tenías que volver a incorporarte al sistema, digamos. Oye, esa duda tengo yo, una de las dudas justo, digo yo que fui de colegios tradicionales, era una de las dudas que yo tenía. Bueno, ¿qué pasa cuando sales de un colegio Montessori y te tienes que incorporar? Porque no hay universidades, bueno, que yo conozca, no hay universidades Montessori, a lo mejor sí, pero ¿o sí hay o no? Creo que no. Bueno, pero entras a una carrera en la que pues la mayoría de la gente que está en, no sé, en la carrera que quieras, ingeniería, etcétera, vienen gente de colegios tradicionales. ¿Qué pasa cuando tú te incorporas a un colegio tradicional después de que sales de un Montessori? ¿Te cuesta trabajo? No, te voy a explicar por qué. Porque para mí ya el tema universidad ya es muy Montessori.
¿Por qué? Porque te ponen la gama de cosas que puedes estudiar y tú eliges. Entonces ya empiezas con no es un toma impositivo, digo, habrá quien los impone, pero en la teoría es que está abierta la opción de qué quieres elegir. Y cuando vienes de un Montessori, también ya traes, digo, también es mucho de las personalidades, pero a mí lo que me sucedía era que ya traigo una forma de buscar yo el conocimiento, de hacer las preguntas adecuadas. Y entiendes también que existen otros métodos, o sea, no llegas como un extraterrestre y ¿qué es esto? O sea, ya también sabes normalmente que vas a entrar a otro método. Y sí, la transición a veces es dura, pero es muy adaptable, porque ya el niño ya sabe aprender, ya sabe hacer las preguntas. Entonces, si eso lo mezclas con un buen maestro, pues se hace clic. Y si traes a un mal maestro, pues tú también ya sabes más o menos cómo hacerle. A mí donde me iba muy mal era en los exámenes, o sea, porque no lograba, el tema examen me ponía muy nervioso, entonces estudiaba para pasar y no estudiaba para aprender. Uh-huh. Cuando aprendí que había que estudiar, o sea, que había que aprender y eso mismo iba a hacer que pasaras, me fue mucho mejor. Hasta la carrera, tengo que confesarlo. O sea, fue hasta que yo entendía que tenía que absorber el aprendizaje y eso en el examen hacía que me fuera mejor. Pero sí, no lo veo, no veo que sea un tema complicado porque ya es una realidad también. O sea, el niño sabe que hay otro sistema, pero también sabe que él sabe. Y sabe buscar su aprendizaje. Sí, yo creo que eso es importante, el hecho de que tienes toda la razón, porque llegas a la universidad y ya no te llevan de la mano y te dicen, mira, lo que tienes que hacer es esto, aquí viene. O sea, es como, a ver, para tal día tienes que entregar esto y ya tú eres como autónomo y si tienes esa parte de que tú puedes investigar, puedes hacer las preguntas, sabes esto, tienes razón, a lo mejor no es tan complicado. Sí, y hay muchas universidades, yo estudié Derecho. Y luego me aventé ya cuando decidí que todavía no era lo que quería, me fui a la publicidad. Pero por ejemplo, habían carreras de derecho como en la Libre, como en la Panamericana, que eran como las top a nivel nacional. Y el aprendizaje era así, tú vete a estudiar y en clase ven a soltar lo que aprendiste y ahí, no me acuerdo cómo se llama este ejercicio dialéctico, de mayéutica creo, que es como se platica y se absorbe el conocimiento. Eso me encantaba, de que pudieras llevarte tu libro, tú lo leías y en clase bajabas. Si no leías, pues ya te evidenciaban de que era el que no había estudiado. Pero era al revés. O sea, no vengo a que el maestro me explique el libro, sino que vamos a debatirlo, vamos a discutirlo. Y ahí, en esos puntos, nace el aprendizaje. Y es algo muy similar a lo que sucede en el colegio. Llega el niño, le encantan los dinosaurios y la maestra sabe, la guía sabe que al niño le gustan los dinosaurios. ¿Y ya sabías que existían en esta era? ¿Y ya sabías que habrían unas especies? ¿O ya sabías que se extinguieron, que ya no existen? Entonces, todo ese interés le abres también un universo. Entonces, ya el niño también empieza a explorar. Mi hijo tiene 3 años y... ¿Qué le pasaron a los dinosaurios? Se extinguieron. No sé si todavía sepa qué quiere decir que se extinguieron, pero ya habla de esas cosas, ¿no? Entonces dices, wow, qué padre. Y se nota, ¿no? También te das cuenta cómo, en el buen sentido, son bien diferentes los niños en Montessori que los tradicionales. Sí. Yo le preguntaba a André cuando regresó del colegio tradicional a Montessori, le decía... ¿Qué diferencia veía? ¿No? Que si le gustaba. Me decía, es que este colegio me gusta más. Primero por las tareas, ¿no? Decía que las tareas no le gustaba. Pero sí se sentía, o sea, él le gustaba de nuevo ir al colegio. No era como ese miedo de que decía que los maestros gritaban en el otro colegio. Es que la maestra se la pasaba todo el día gritando y regañando a todo el mundo, ¿no? Y aquí en mi colegio, ¿cómo decían? Mi colegio... Bueno, en el Quiera Vale, no, es muy diferente, ¿no? Claro. El simplemente el cómo nos sentamos, o sea, todo, ¿no? Sí, es que creo que, y aparte hay que ser bien honestos, estamos en un punto en el que la educación ya dejó de ser un tema de papelito, de calificaciones, de tener que pasar, y se volvió un punto de absorber el conocimiento. El conocimiento hoy es más global que nunca. O sea, si te interesa algo, basta con meterte un tutorial o investigar tantito en internet y de ahí te metes en un hoyo de gusano
y tú mismo vas explorando y descartando, ¿no? Y antes no teníamos esa oportunidad de decir, hay más formas de aprender. ¿Y para qué estás aprendiendo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Antes era pues para pasar, para que te titules, para que tengas el trabajo deseado y estés calificado. Hoy que las habilidades son distintas, que las mismas empresas buscan otra cosa más allá del currículum, habilidades sociales, ¿cómo le llaman? Soft skills, ¿no? De empatía, entendimiento, razonamiento, cuestionamiento, pues es el mejor momento, creo. Sí. Pues yo encantado como papá, así que pues lo seguiré disfrutando porque sí, yo no veo por el momento opción de... Había una opción que estuvimos platicando ¿Sí? de un colegio constructivista. Sí. Y era conocer un poquito más, pero por el momento creo que ellos están muy felices, ¿no? Ellos mismos lo dicen, es que yo no me quiero mover de colegio. A mí me gusta este colegio, me gusta padre. mucho por cómo es. Sus compañeros, obviamente vas encontrando también, digo, como en algún momento nos pasó, independientemente que nos haya tocado un colegio tradicional, una escuela tradicional, bueno, también tus amigos los vas teniendo, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, es un colegio donde ellos están muy a gusto, así que pues, seguramente por ahí estarán mucho tiempo. No, pues muchas gracias. Bienvenido contrario. aquí al programa. Gracias a que ya tenemos una voz de locutor. No, tú también tienes voz de locutor. ¿Ah, sí? Sí, claro. Hombre, gracias. A mí me toca de repente dar cursos y lo que decimos es que en realidad no hay voces de locutor o no hay locutores que sean buenos. Más bien no hay voces buenas ni malas. Okay. Hay voces que se van trabajando, ¿no? Okay. Y tú con todos los podcasts que haces, digo, ya eres más que un locutor, más que muchos que trabajan en esto. Ya, por aquí tengo aplausos, espera. ¿Sí tengo aplausos por aquí? Sí. No, ya, estoy soñado. Ya pasaste el examen. Gracias. Oye, pues bienvenido cuando quieras. El espacio está abierto. Gracias. Encantados de seguir creciendo en comunidad, de que más personas puedan tener un acercamiento al método. Lo hemos dicho, no venimos a predicar, hay para todos. O sea, si tu hijo está feliz en tradicional y tú estás feliz ahí, tampoco. Sí, claro. El chiste es encontrar un espacio para quien quiere desarrollarse en otro ambiente y hay opciones buenas. Sí, y yo creo que está padre, como en algún momento nosotros lo vimos, la mamá de una, ¿cómo es? Déjame acordarme, es más bien una amiga, su hija, Sí. perdón, estaba en Montessori, estaban en Quirabale, Sí. Ángela, y de repente ella fue la que nos platicó que le encantaba y todo eso, para eso no solamente teníamos a André, entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver de qué se trata, porque nos explicó un poco más de formación, fuimos al colegio, conocimos y pues nos dijimos, bueno, vamos a apostarle Sí, exacto. a ver cómo se siente él, ¿no? Y no, pues yo lo veía que estaba desde entonces, te digo, entró como al año y meses y fascinado. Qué padre. Sí, al final es tomar un riesgo, como todo en la vida, y estar listo para ver qué recibes. Pues bueno, creo que podemos dejarlo hasta aquí. Sí, mil gracias. No, Gerardo. gracias a ti, Raúl. Y pues para quien está viendo el video, estamos aquí en Ule Radio. Ule Audio. Ule Audio, sí, perdón. Que también hacemos Ule Radio también. Ule Radio también. Ule Audio. Bueno, esta hermosa oficina y set. Hombre, gracias. Está aquí increíble y yo creo que aquí voy a hacer todos los programas. Bienvenido. Aquí está. Gracias. Aquí es tu casa. Gracias a ti. Nos vemos.